Dios les bendiga en el amor de Cristo. Buenos días. Estamos a 21 de marzo. Faltan 20 para las 11 de la mañana. Vengo a darles una palabra que el Señor me ha dado. Este día 21, 3 de marzo del 2020 me la dio a las 6:09 de la mañana. Y lo que el Señor me dio, acá está, mire. Yo no miento. Yo no miento. Yo no voy a venir a decir que Dios me dio cuando no me dio nada. Yo no voy a venir a pararme con un versículo aquí, a inventarme una palabra. No. Líbrame, Señor, esto el Señor me lo dio. Yo no voy a buscar mensajes aquí, en los versículos, no. Ya vio cómo están todos los cristianos. No me refiero a los católicos. Todos los evangélicos están como encadenados, están como noticieros. Porque hoy tienen de qué hablar. Hoy tienen de qué hablar, porque si no, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar ellos? Entonces, cuando viene algo así, a ellos les cae muy bien, porque parecen noticieros todos. No hablan de otra cosa, sino que más de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, la palabra que el Señor me dio fue esta. Es Mateo 7, del 21 al 23. Pero aquí está como el Señor me la dio, se la voy a leer. Dijo, no todo el que me dice, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así me dijo mi Señor esta mañana. Yo lo anoté ahí y ahora le voy a dar el versículo que me respalda lo que el Señor me está dando. El Señor me lo da y me respalda con el versículo de la Biblia. ¿Por qué? Pues estamos en tiempos de incredulidad, que las profecías se dan y dicen que si no las respalda la Biblia, que no es Dios que habló. Y aunque la palabra esté respaldada con la Biblia, ni así la creen aquellos hijos del diablo. Bueno, dice, nunca os conocí. Vamos a Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, dice el Señor. Mire, aquí me está mandando a Salmos. Me está mandando a Salmos 6. Salmo 6:8. Dice, apartaos de mí, todos hacedores de mí. Dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Está diciendo hacedores de maldad, hacedores de lo malo, pecadores. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, dice el Señor. Y de aquí me manda a Lucas 13:27. Vamos a ir a Lucas 13:27. Dice, pero os digo, que no sé de dónde soy. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí les vuelve a asegurar el Señor, hacedores de maldad. ¿Por qué está dando esta palabra el Señor hoy en día? Porque hacedores de maldad hay dentro de la casa del Señor. Yo digo casa del Señor porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es cada evangélico, cada persona es la iglesia. Y la congregación, la de paredes, esa es la casa del Señor donde se congregan. Esa no es la iglesia es usted. Y allá es la casa del Señor, la congregación. Dice,
No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice. ¿Y quién hace la voluntad de mi Padre? ¿Quién la hace? Nadie. Todos hacen lo que ellos quieren, todos se dirigen como ellos quieren, llevan la congregación como ellos quieren. Ninguno de ellos está haciendo la voluntad de mi Padre. El mismo Señor Jesucristo, Él se sujetó desde siempre a su Padre, a Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo no hacía nada antes sin que su Padre lo mandara. Cuando el Señor Jesucristo iba a hacer algo, era porque su Padre lo estaba respaldando, era porque su Padre ya se lo había dicho que lo hiciera, porque Él ya le había consultado a su Padre. Y estos de hoy en día, ¿a quién le consultan? Ellos no le consultan a nadie. Entonces aquí dice que entrará a los cielos solo el que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Lo está diciendo el Señor Jesucristo, que solo el que haga la voluntad de su Padre entrará a los reinos de los cielos. Pero el que sea desobediente, rebelde, que no quiere escuchar la palabra de Dios, ese no tiene ninguna oportunidad ni de pasar cerquita del reino de los cielos. Porque ¿qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? Rebeldía. Rebeldía dirigiéndose ellos solos, llevando un evangelio con un versículo de la Biblia. Pero no se lo ha dado su Padre. Su Padre que está en los cielos no le ha dado. No le ha dado la palabra para que él hable. No se la ha dado. Él ha buscado aquí. Este libro está lleno de palabras. Si los ponemos a dar palabra de cada versículo, llenamos las redes sociales en menos de un día. Pero aquí es buscar la palabra que nuestro Padre los dé para dársela a quien Él quiere que se la demos. Porque aquí yo no voy a hablar lo que yo quiero hablar. Yo no le voy a hablar de un versículo de la Biblia que yo me lo he inventado. No, yo le voy a hablar lo que el Padre me ha dado en oración. Yo le voy a dar lo que el Padre quiere decirle a usted. Yo le voy a dar lo que el Padre quiere que usted escuche. Aquí no es que usted escuche lo que yo le voy a decir. No es que usted escuche lo que va a salir por mi boca. No, es que usted escuche lo que Jehová de los ejércitos quiere decirle a usted. Lo que Jehová quiere decirme a mí. Lo que Jehová quiere decirle a usted. Lo que Jehová quiere decirle al mundo entero. Y entonces, fíjese, me estoy acordando de algo. A mí me invitaron a una congregación. Un compañero de trabajo de mi esposo lo invitó y fuimos. Este versículo, el Señor se manifestó y se lo dio al marrano que estaba ahí. Le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, le dijo el Señor. Me acuerdo que apenas entonces el Señor me empezaba a mí yo ni sabía, yo nomás hablaba lo que el Señor me ponía, yo lo soltaba como ahora. Yo ahorita hablo lo que el Señor me pone, yo lo suelto. Y el hombre se me quedó viendo. Fíjese, esto que el Señor le estaba diciendo, aquel puerco, estaba sustentado con la palabra. Y de ahí les empezó a incomodar. Desde ahí les empezó, yo nada más era invitada. Y de ahí les empezó a incomodar. Y me salieron corriendo. Entonces, ¿cómo esto hacen la voluntad del Padre? Si les incomoda escuchar lo que el Padre les dice. Si les molesta escuchar lo que el Padre les dice.
¿Por qué les molesta escuchar lo que nuestro Padre les dice? Porque están llenos de demonios. Están llenos de demonios. Si estuvieran libres para escuchar la palabra de Dios, no se molestaran, no se enojaran. ¿Pero por qué se enojan? Porque a los demonios que traen dentro no les gusta, los incomoda. Porque cuando somos de Dios, palabra de Dios vamos a escuchar. Algunas veces los va a molestar cuando Dios los enfrente y los saque nuestros pecados a la luz o los enfrente directamente. Los vamos a molestar, pero igual es palabra de Dios aunque nos enojemos. Es palabra de Dios y después vamos a ver que aquella palabra que Dios los dio los incomodó, pero después fue de bendición. Entonces, el mismo Señor Jesucristo está diciendo acá que escuchemos la voz de su Padre, que el que no escucha la voz de su Padre no tendrá parte en los reinos de los cielos. Y Él les dirá, nunca los conocí hacedores de maldad. Y lo peor, que a todos les dirá así, a todos. Aquí no todo el que dice Señor, Señor, que todos dicen que se van. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir, rebelde? ¿Para dónde te vas a ir si no te estás preparando ni te has preparado para la venida del Señor? Entonces, ¿para dónde vas a ir? Para el infierno vas a ir. Porque te sale más corto el infierno que prepararte para el reino de los cielos. Porque te sale más corto servirle al diablo que prepararte y obedecer a tu Padre, nuestro Padre, el Señor, Jehová de los ejércitos, y caminar en obediencia. Separados, dice su palabra, de Él nada podemos hacer. Y eso es bien claro que sin Él no somos nada. Fíjese, todo lo mal para la tierra, a ellos les cae para bien, porque parecen noticieros. Llenan las redes sociales con cosas diabólicas. Llenan las redes sociales con cosas de las enfermedades que están pasando. Las llenan, ¿por qué? Porque eso es lo que ellos tienen en su corazón. No tienen nada del Señor. Nada tienen de Él. Por eso parecen noticieros. Ya anuncian más ellos lo que está pasando que los noticieros. Ya ellos le quitan el lugar al noticiero. Porque ellos ya parecen noticieros en lo mismo. Y el noticiero nomás da el noticiero, ya ellos no. Ellos ponen un posteo en las redes sociales, donde quiera lo llenan como que, Dios tenga misericordia de esas personas. No saben ni a dónde están parados, no saben ni a dónde van. No saben ni a dónde van, que van directito al infierno. Mire, yo escuchaba una prédica de una chiquilla, de una jovencita de República Dominicana. Ella decía que ella no está de acuerdo que se le dé palos al pueblo. Aquí no es si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Aquí no es si a ti te guste o no te guste. Aquí se dice lo que el Señor quiere que todos escuchen. Aunque los dé palo, es palabra de Dios. Aunque los dé palo, es palabra de Dios. Aunque los dé palo, tenemos que escucharla. Aunque los dé palo, los tenemos que enderezar. Aunque dé palo, tenemos que escucharla. Aunque los dé palo, tenemos que abrir el corazón. Aquí no es que si te guste a ti o no te guste. Porque a ti te gusta o no te gusta, el Señor no se va a quedar callado.
porque te gusta a ti o no te gusta, o a cualquiera del mundo, le guste o no le guste. Al Señor nadie lo va a callar. ¿Quiénes son ustedes para decir que no les parece? Si el siervo está hablando palabra de Dios, aunque sean garrotes a los que esté cayendo, a que sean piedras las que está aventando, pero si vienen de parte de Dios, quieras o no, el Señor las va a seguir aventando, te guste o no te guste a ti, porque aquí no es que a nosotros nos guste o no nos guste. Aquí nos guste o no nos guste, el Señor va a hablar. Nos guste o no, el Señor va a hablar. Porque nos guste o no, el Señor no se va a quedar callado. El único que tal vez lo quiere ver callado al Señor es el diablo. Como tú y cualquiera como tú. Dicen ser siervas de Dios. Y están diciendo que no están de acuerdo. Entonces, fíjate a quién le estás sirviendo. Fíjate, no vaya a ser que estés en dos aguas y no estés directamente clara para dónde vas. Porque cuando uno va a dar la palabra, uno sabe que va a dar la palabra, pero uno no sabe qué va a pasar en el transcurso que está dando la palabra. Uno no sabe si el Señor va a tirar piedras, va a tirar balazo, va a tirar resorterazo. Uno no sabe qué es lo que va a pasar. Uno nomás se para a dar la palabra. Y lo demás es voluntad de Dios. Lo demás es voluntad de Dios y Él avienta fuego en el altar y los quema a todos. Pero nosotros no podemos decir nada. Porque nosotros estamos para dar la palabra del Señor. Los ponemos a dar la palabra del Señor. Y Él decidirá cómo se va a mover, cómo va a ser en esa palabra que Él está repartiendo. Si Él le va a dar juego a todos o no. Esa es cosa de Dios. Y nos guste o no, no vamos a decir nada. ¿Quién eres tú para decir que no estás de acuerdo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes para decir que no están de acuerdo? El Señor habla como Él quiere y a dónde Él quiere y con quién Él quiere. Porque no se te olvide, no se nos olvide, que no se nos olvide que Él es Dios, que nosotros no somos nadie. Si a ustedes les parece o no les parece, ustedes no están para decidir. Porque ustedes no fueron los que murieron en la cruz. No fueron ustedes los que aguantaron los azotes. No fueron ustedes a quienes los escupieron. No fueron ustedes a quienes los abofetearon. Entonces ustedes no pueden decir nada. Absolutamente nada. ¿Cómo vienes a decir, no estoy de acuerdo? Cuando no fuiste tú la que te crucificaron. Cuando no fuiste tú a la que cachetearon. Cuando no fuiste tú a la que encueraron y enseñó su desnudez el Señor con aquellos hijos del diablo. Así como estás tú ahorita. Diciendo que no te parece como las personas dan la palabra. El Señor hace con el pueblo y con la humanidad lo que Él quiere y como Él quiere. Si él hoy en día, Él quiere, destruye todo. ¿Y qué? ¿Vas a decir, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo? ¿Le vas a decir así, hija del diablo? ¿Así le vas a decir que no estás de acuerdo? Estás mal. Estás mal. Fíjate quién te está usando. Fíjate quién te está usando. A veces decimos que Dios nos usa. Tal vez Dios los puede estar usando en nuestras áreas, pero las áreas más ocupadas las tiene Satanás. Fíjense quién lo está usando. Porque usted no puede estar en contra de la palabra del Señor. Usted no puede estar en contra de lo que el Señor habla. Aunque así sean balazos los que aviente. Aunque así sea fuego en el altar que aviente. Usted no es nadie para ponerse en contra de la palabra. Se le olvida que en el desierto el Señor se tragó un montón de gente. Se le olvida que Ananías y Zafira los mató el Espíritu Santo. Se le olvida que a los hijos de Aarón se los consumió el fuego. Se le olvida, ¿verdad? Y ahí ninguno, no dijo Pedro, yo no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo. No dijo nada a ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran siervos del Señor. Ellos sí pagaron el precio. Ellos sí fueron siervos del Señor. Nosotros no. Nosotros solo lo llenamos la jeta que tenemos para tragar y decir cuánta tontera se los pone en la cabeza. Dios los bendiga y los guarde en el amor de Cristo.